Se juega ese grupo y Argentina e Italia no consiguen resultados rutilantes. Italia empieza con el típico, ese fue el primer partido del Mundial, fue un 1-1 magro. Argentina le mete 3-1 a los surcoreanos en un partido en donde le dieron bastante leña a Maradona, pero Bilardo supo ponerlo a jugar en una situación en la que la trajera la marca y distribuyera. Lo que pasa es que Maradona visualizó ese mundial como su momento consagratorio. Ya él estaba a sus 25 años súper maduro. Ya venía de recibir todas las patadas habidas y por haber. Y Maradona era un portento. Yo no sé si Maradona en ese momento ya estaba preparado desde el punto de vista de entrenamiento para hacerlo diferenciado del resto. Yo creo que sí. ¿Ok? Como creo que igual Pelé e igual Cruyff fueron jugadores que de alguna u otra manera su preparación los hizo ser distintos. ¿Ok? Maradona tuvo un gran partido contra Surcorea, pero no era algo como para que la crítica viera directo al campeón. Cuando Italia y Argentina juegan y empatan 1-1, tampoco sorprendía a nadie. Sin embargo, nadie se da cuenta, disculpen la redundancia, pero la gente no se da cuenta de que ese fue el partido más importante de todo el mundial. A Argentina le costó, ese partido se pareció mucho a la Argentina-Italia del 78. Creo que se adelantan y todos los italianos. Creo que hay penaltis y demás. Lo cierto es que una genialidad de Maradona empata un partido que en condiciones distintas, en condiciones normales, mejor dicho, Italia lo ganaba 1-0. Ahí era ya para darse cuenta que Argentina sí estaba para algo. Pero a priori la gente se imaginaba que ni Italia ni Argentina iban a estar en la final en el Estadio Azteca. Bulgaria y Corea del Sur empatan a 1. Eso lo que demuestra es que Surcorea no era tan chiquitica como la veían. Era el equipo que supuestamente iban a golear. Argentina sí le ganó ampliamente 3-1. Y Surcorea, el 10 de junio de 1986, juega su gran partido contra los italianos. Ya existía el precedente de Corea del Norte, eliminando a Italia del Mundial del 66. Y se jugó de esa forma, pensando que Surcorea le podía echar un empate. Y que Argentina y Bulgaria, que Bulgaria le ganara a Argentina estaba como difícil. Y más ahora, eso sí es importante, que luego del fracaso del formato de los grupos, en México se vuelve al mata-mata y se convierten los octavos de final como una suerte de lo que eran los cuartos de final del Mundial de México 70. Es más, México 70 fue el último mundial con eliminatorias directas a partir de la segunda fase. Y México 86 es el primer mundial que retoma ese tipo de eliminatorias para darle más emoción. Lo que pasa es que al aficionado nos creó el problema de entender lo que eran los mejores terceros. Cuando yo conocí el fútbol, que no fue yo en México 86 fue el primer mundial que vi, pero el primer mundial en donde me enfrenté a lo que es una quiniela fue el del 90 y entender cómo era lo de los cuatro terceros era complicado, porque dependiendo de cuál era el que quedaba se sabía para qué grupo iba. Entonces, para un niño en ese momento yo tendría en el 90, 11 años, era difícil entender contra quién iba a jugar el tercero y cómo era que llegaban los terceros, aunque eso se entendió con facilidad. Entonces, bueno, por primera vez no clasificaban los segundos, sino que los mejores terceros. Y eso no gustó entre la afición. Total que Bulgaria, perdiendo con Argentina 2-0, se acomodó como uno de los mejores terceros. Luego te diré por qué. Y Argentina, para sorpresa, dejó al campeón en el segundo lugar. Eso condenó al campeón a jugar contra un equipo muy importante. Y llevó a Argentina a una posición en donde podía pensar en llegar al título. Fue demasiado importante para Argentina quedarse con ese primer puesto. Bueno, en el grupo B fue el designado para el anfitrión, para México. Hubiera sido Colombia. Yo creo que Colombia, de haber jugado en ese grupo, le hubiera tocado la Unión Soviética, Hungría y de pronto los iraquíes. Y Colombia nos hubiera regalado
muchas alegrías, de pronto quedando en octavos de final, porque yo creo que de pronto los colombianos no imaginaban a su selección jugando también para ese 1986. Colombia quedó borrada, Colombia la eliminó Argentina y la eliminó Perú. No, Colombia fue, Colombia no fue a la segunda ronda de las eliminatorias de nosotros. Ok, esa segunda la jugaron los peruanos, los chilenos y los paraguayos. Y al final Paraguay se comió, primero Chile se come a Perú y luego Paraguay se come a Perú. O sea, al final, olvídate, Colombia no tuvo vida, Colombia ni siquiera, y es más, hasta el castigo que iba a querer la FIFA tenía a Colombia después de todo lo que le hizo pasar en el Mundial del 86. Fíjese, el equipo que clasifique que va contra México en ese grupo B es Paraguay. Paraguay pierde contra Brasil y supera a Bolivia, queda segunda, y luego se la llevan a una segunda ronda. En esa segunda ronda Paraguay va con Colombia a juegos de ida y vuelta. En Paraguay la derrota 3-0 y en Colombia, o sea que sí, Colombia sí fue a la segunda ronda, por eso fue que Colombia jugó en el grupo de los cuatro equipos. Eso fueron un grupo de cuatro equipos y dos grupos de tres. Así fue la eliminatoria de nosotros, cortica. Al final Paraguay le pasa muy por encima y Chile y Perú juegan su clásico. Chile derrota 4-2 a Perú y luego Perú pierde en casa con Chile y va ahí una final. Estuvo muy bueno ese repechaje, esa final entre paraguayos y chilenos. Lo que pasa es que de calle, en el estadio Defensores del Chaco, Paraguay le mete 3-0 a Chile y ya cuando Chile juega en casa en el Estadio Nacional, me imagino que fue allí, empata 2 con Paraguay, la honra, pero olvídate. Entonces nos encontramos con un Paraguay que no jugaba mundiales desde el año 58, imagínate. Pero Paraguay tenía en ese 1986 a Roberto Fernández, que era un porterazo que estaba en el Deportivo de Cali, que luego jugaría en Brasil, y a jugadores como el defensa Rogelio Delgado, ¿ok? Como César Zavala en el Cerro Porteño. Ever Hugo Almeida era el portero del Olimpia, un nacionalizado uruguayo. Roberto Cabañas y Julio César Romero eran los jugadores que yo recuerdo. Romerito, que ya estaba en el Fluminense, y Cabañas, que estaba en el América de Cali. Eran unos cracks, esos dos señores, pero no eran así, o sí, mejor dicho, es más, yo creo que Romerito y Cabañas eran jugadores más finos comparados con los que llegan después del 98 para arriba, que son los que nosotros conocemos. Adolfino Cañete, del Cruz Azul de México, era un jugador importante en México. Marciano Rolando Chilaver, ¿te suena ese apellido? Ese señor, nacido en Luque, era familia del portero. Claro que lo era. Buenaventura Ferreira, que jugaba en el Deportivo de Cali. Ramón Ángel Hicks, del Libertad. Era tremenda selección, era una mítica selección paraguaya, heredera de los campeones de 1979. ¿Ok? Lo que pasa es que Sudamérica estaba condenada a tener ese gran fútbol y a estar esas 10 naciones peleándose por 3 o 4 cupos. Qué lástima que nunca se unió la CONCACAF y todavía es difícil que se una CONCACAF con CONMEBOL, porque se han perdido generaciones impresionantes de futbolistas aquí en Sudamérica. México contra Paraguay, tal y como en el repechaje del 62, pero esta vez lo iban a jugar en un grupo. Y Bélgica, que coincide también del Mundial del 70. Bélgica para el Mundial del 86, 6 años después de ser subcampeona de Europa. Y 4 años después del Mundial del 82. Y 2 años después de haberla visto en la Eurocopa del 84, en donde Bélgica pasó sin pena ni gloria porque no llegó a semifinales. México se imaginó que podía superar a Bélgica. Y este México armó el grupo con un técnico que era la primera vez que se le veía en mundiales, Velibor Bora Milutinovic, hermano de uno de los mejores jugadores yugoslavos de toda la historia, Milutin Milutinovic.
que jugó el Mundial del 58, que no lo recuerdo en el del 62, y que estuvo en la órbita del 54. Esa es la mejor época del fútbol yugoslavo. Ok, Bora Milutinovic llega para dirigir en el fútbol rentado mexicano. Si mal no recuerdo, en los 70 se presenta él. Y ya para 1986 le dan la selección. Y hizo un proceso muy interesante. A México lo foguearon con Italia. A México fueron países de la Europa del Este. A México jugó con, con Brasil, con Argentina, con Uruguay. ¿Ok? Y México era un equipo que no se consideraba de importancia, pero que tenía que repetir como mínimo lo hecho en el 70, lo merecía, y ya la FIFA necesitaba que en CONCACAF existiera un gigante. Ese era México, hasta que a su momento, en el momento dado, se desarrollara lo que todavía espera la FIFA, que es que se desarrolle el fútbol en Estados Unidos y en Canadá.